Una buena idea es observar lo que ocurre en la naturaleza. De ahí salen muchas ideas que son por selección natural, que han sobrevivido porque han acertado en relación a la incertidumbre, de modo que en la evolución biológica solamente acumula aciertos, no acumula errores, pero eso tratado con la selección cultural, que es el proceso inverso, ¿no? Tú tienes primero un problema y buscas la solución. El caso de una vivienda, para una familia, una colectividad, se puede enfocar de las dos maneras, ¿no? Una es la arquitectura natural, que es la sucesión de éxitos durante 5.000 millones de años, y la otra es tener primero la solución y luego el problema. O sea, en uno tienes primero la solución y luego el problema, en el otro primero el problema y luego la solución. Bueno, hacer converger estas dos ideas daría muchas ideas sobre cómo diseñar hoy en día una vivienda o una ciudad, ¿no? La palabra belleza representa un concepto también muy complejo, y la verdad es que se ha escrito muchísimo sobre la belleza, se ha escrito mucho sobre los gustos, a pesar de lo que digan frases o aforismos populares, pero yo creo que hay un núcleo esencial, un núcleo duro, un núcleo irreducible de lo que es la belleza, que tiene mucho que ver con lo que es la inteligibilidad. Y ese algo es la repetición. Cuando se repite algo en el espacio, a eso lo solemos llamar armonía. Cuando ese algo se repite en el tiempo, le solemos llamar ritmo. Esa belleza esencial es un problema es una cuestión de armonía y de ritmo. Yo creo que está muy claro que el cerebro tiene un gozo, digamos, intelectual en un punto que está entre lo que ya sabe y lo que puede anticipar. Si anticipa demasiado, el cerebro se frustra. Si no anticipa nada, pues se ofende también, ¿no? O sea que tanto en el espacio como en el tiempo, tanto en la música como en la pintura, hay un mínimo de armonía, un mínimo de ritmo, que es lo que yo llamaría la belleza esencial. Es curioso porque, por ejemplo, hasta el pintor abstracto más abstracto tiene una cierta revolución. Si coges a Pollock, Pollock tiene unas ciertas pautas que repite, que me parece que está en torno del 25%. Si hay menos que eso, no hay interés por esa presunta belleza, ¿no? El método científico es un método especial. El arte no tiene por qué seguir un método científico, pero tampoco está prohibido que lo siga. Es decir, puede haber un arte de talante científico si, por ejemplo, busca la objetividad, lo cual da un arte muy especial, porque un artista no tiene por qué ser objetivo. Desde Hitchcock, que se pasea con sus perros en todas las películas, a Durero, que se pinta a sí mismo en los cuadros, o, en fin, cualquier escritor, es muy difícil que el narrador no esté contenido en el texto, pero hacer el esfuerzo produce una especie de universalidad que es la universidad científica, es decir, un dominio de vigencia muy amplio. Comprender significa buscar la verdad que comparten entre sí cosas muy diferentes, ¿no? Y hay una manera de comprender que no es necesaria en arte, pero que sí es necesaria en ciencia y que el arte puede adoptar. Hay artistas que son muy inteligibles, que utilizan ese concepto, como podría ser Picasso, como podría ser Miró, como podría ser Borges, y hay artistas que no lo son en absoluto y no por esto dejan de ser grandes artistas, como puede ser Kafka o como puede ser Van Gogh. En ningún aspecto
se aferran al método científico. Y luego, por último, está el método dialéctico, que es la relación que hay entre la realidad y aquello que representa la realidad. Yo creo que si algo tiene en común el arte y la ciencia, es que tanto el artista como el científico ambos quieren comprender la realidad, pero por métodos diferentes, ¿no? Claro, la ciencia no puede ser incoherente. La ciencia persigue el error. La ciencia usa el error. Es la herramienta de la ciencia. Si yo veo A y creo no A, o cambio mi manera de mirar o cambio mi manera de comprender. Un artista no tiene por qué hacer eso forzosamente, pero puede tomarlo como opción. Y entonces también sale un método de hacer arte que sería un método que se acerca a la ciencia. En literatura, produciría una literatura muy especial, que no es precisamente lo que llamamos ciencia ficción, ¿no? En las artes plásticas también produce este talante científico un arte muy especial que está en el terreno resbaladizo de la frontera entre ambas, ¿no? En fin, muchos artistas y muchos científicos lo hacen espontáneamente. Pero yo creo que para cerrar esta pregunta, en la grandeza del arte está en que puede intuir sin necesidad de comprender. Y la grandeza de la ciencia es que puede comprender sin necesidad de intuir. Y la buena relación entre ambos es cuando científicos son capaces de producir comprensiones artísticas y cuando los artistas son capaces de dar intuiciones a los científicos. Esto ha ocurrido en los momentos más creativos de la humanidad. Ocurrió en el Renacimiento, ocurrió en la Ilustración, ocurrió en la Viena de los años 20. Es algo que no se puede provocar con una política ministerial, pero digamos que si aumentamos la probabilidad de que se pongan en conversación personas que no ignoren lo mismo, como son artistas y científicos, casi siempre suele ser muy positivo, ¿no? Estamos en crisis, efectivamente, pero la crisis tiene algo muy positivo y es que es la manera que tiene la incertidumbre de avisarnos de que hay que cambiar de modelo, ¿no? El otro día di una charla en Barcelona que el título reflejaba bien la idea. Si no fuera por la crisis, aún seríamos todos bacterias, ¿no? Es decir, son los retos que fuerzan a la innovación. Lo que ocurre en este momento es que ha habido una convergencia de ¿qué? De muchas crisis diferentes, ¿no? Crisis económica, crisis de recursos, crisis de vocaciones científicas, crisis de calidad medioambiental, etc. Y ahora más que nunca lo que interesa es el fuego cruzado de ideas. Es decir, que si lo tuviera que decir una sola palabra, diría esa palabra que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerlo, pero que prácticamente nadie hace, que es la interdisciplinariedad. No solamente de técnicas y de prácticas, sino de ideas y de teorías. Antes hablábamos de los momentos más creativos de la humanidad, ha ocurrido eso también, ¿no? Son momentos en los cuales se cruzan personas que tienen ideas diferentes y solamente por cruzarse se produce lo que podría llamarse muy bien una fecundación, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues poco, excepto aumentar la probabilidad de encuentro entre personas que manejan ideas diferentes. Bueno, la idea de la universidad en principio era esta, universidad, está en la misma palabra, y en el campus universitario, que la gente podía cruzarse, una persona que estudiara biología con una persona que estudiara cualquier otra disciplina. Y cuando tú ves cada día a otra persona, llega un momento en que la detienes, la paras y le preguntas, pero tú, ¿qué demonios estás haciendo? Esta tarde iré a visitarte. Y de este cruce siempre se produce por fecundación una situación donde emergen las ideas nuevas. Es muy fácil de decir y muy difícil de realizar porque todo el mundo se encuentra incómodo, sobre todo por el lenguaje, en un dominio que no es el suyo, ¿no?
los que no son científicos o los que no son físicos o matemáticos se aterrorizan de las ecuaciones, cuando las ecuaciones no están hechas para dar miedo, sino que es en realidad casi una muleta para ayudarnos a comprender y a calcular. Y viceversa, ¿no? Los científicos se atemorizan con los filósofos. Bueno, es tan absurdo hacer físicas sin saber quién era Heidegger, o quién era Spinoza, o quién era Hume, como hacer filosofía hoy en día sin saber la esencia de la física cuántica o de la relatividad. Imagínate que mandamos un filósofo actualmente por el túnel del tiempo a hablar con Sócrates. Bueno, no tendría nada que hablar, porque sabría lo mismo del mundo que ya sabe Sócrates, ¿no? Esta interdisciplina compensa un poco la tendencia que tienen los científicos a saber cada vez más de menos, que es la especialización, o la contraria, que es saber cada vez menos de más, que tienen algún otro tipo de pensadores, ¿no? En un caso, la esterilidad viene porque sabes todo de nada, en otro caso, la esterilidad viene porque sabes nada de todo. Las dos cosas son patéticas, ¿no? Y ya digo, por diseño se pueden crear esos espacios. En un museo es un error poner todo contra la pared porque la gente no llega a verse la cara. Todos miran en la misma dirección, como aquel cuadro de Hopper, que están todos en hamacas mirando el sol en el desierto. Están juntos, pero con una soledad impresionante. O la barra de un bar en general, que todos miran para adentro, pero no se ven entre sí. En cambio, en un museo pones un objeto, una pieza, en el centro, de manera que cuando levanten la vista, los dos visitantes se queden mirando y empiecen a conversar.